Muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos una nueva sesión acá en PEN Chile con la entrevista a todos los miembros del Comité de la Paz. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, Germán Rojas, poeta de chileno y también presidente de PEN Chile. Muchas gracias, Germán, por esta entrevista. Ok, gracias a ti, Yali, por invitarme a conversar sobre distintos temas. Estoy aquí enteramente a tu disposición para las preguntas que tú quieras y podemos comenzar ahora mismo. Gracias, Germán. Como poeta, ¿qué ha significado para ti la poesía? Mira, la poesía, por lo general, en el caso mío particular, se ha debido digamos, vincular en un cierto sentido mucho con el tema del desahogo, de la expresión del dolor. Así por lo menos visualizo yo los comienzos de mis primeros pasos, digamos, en los intentos de escribir poesía. Y después fue precisamente por haber vivido en situaciones difíciles en algún momento de mi vida, el aspecto del dolor fue muy fácilmente, en mi caso, canalizable por el lado de la poesía, sin tener en ningún momento, cuando daba yo los primeros pasos en esto de escribir, que tuviese una visión de decir, mira, yo soy poeta y por lo tanto, no, yo ni siquiera me visualizaba a mí mismo como poeta. Para mí lo importante era eso, el buscar el desahogo, y eso nació y fluyó muy normalmente en medio de situaciones de soledad, en medio de situaciones de la prisión, cuando estuve encarcelado después del golpe de Estado, después en el exilio. Y ahora último, yo diría que empieza a tomar una dimensión un poquito más plácida, más de alegría. A veces los contenidos van por otro lado, ¿no es cierto? Uno se va desahogando, pero va reflexionando cosas, va expresando sus alegrías, etcétera, de una manera que yo al principio no lo hacía. Pero esta es una realidad más bien nueva. Germán, y retomando este tema, para profundizarlo un poco más, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué te llevó a expresar ese dolor en poesía? Mira, bueno, la primera vez que yo escribí yo tenía 15 años, y fue el día en que mi hermana mayor, ella tenía 19, se suicidó. Y yo, producto de esa situación, me desahogué, como decía antes, escribiendo lo que sentía que tenía que escribir en ese momento. Curiosamente salió en vertical, y al salir en vertical se llamó poema. Y después me fue más fácil escribir de esa manera que escribir largas prosas o cosas así, ¿no? Eso es el inicio. Pero después yo seguí escribiendo ya en toda la época de la juventud plena, cuando uno está terminando el liceo, cuando está entrando a la universidad, porque eran tiempos muy movidos. A mí me tocó participar muy activamente entre el año 69 y el año 73 en todo lo que fue la experiencia del gobierno de Unidad Popular. Y yo en esa época escribía poesía, pero me avergonzaba, tenía pudor de darlo a conocer a otra gente, cuando estábamos de frente a unas situaciones tan complejas como era digamos, todo lo que se vivía en aquellos años, que se estaban tomando decisiones trascendentales para el futuro del país, y teniendo un país
seriamente divididos en dos mitades, ¿no? Yo ahí escribí incluso poemas que pienso, por ejemplo, en poesías de amor, que ni siquiera se las daba a conocer a las destinatarias de los poemas. Así de interno era el trabajo el trabajo literario que yo hacía en ese momento. Incluso seguí por bastante tiempo sin tener esa conciencia, digamos, de que yo era poeta. Y tal vez el primer campanazo me lo dio una chica que era una novia mía en Italia. Yo ya estaba viviendo en el exilio. Y un día hablando de arte, yo le decía, una de las limitaciones que siento en mi vida es no poder expresarme en lo artístico. Y ella fue la que me miró así como extrañada y me dice, pero tú escribes. Y ahí fue como la primera vez que tomé conciencia que sí, efectivamente yo escribía. En poco tiempo apareció un amigo italiano que por motivos de trabajo, yo trabajaba en ese momento en las Naciones Unidas, me dice me pregunta si yo no escribía. Yo dije, sí, a veces escribo, pero también así como sin enfrentar el tema. Me dice, mira, yo quiero ver algo que tú escribes. Y bueno, ahí fui a buscar en mis cajones, con mucho pudor también le presenté un escrito que a él le gustó mucho y me dice, mira, te pido por favor que traduzcas esto al italiano. Y yo se lo puedo mandar a un amigo, un poeta italiano, que es un editor, para ver, que tiene una revista. Y bueno, ahí tú le puedes establecer contacto con esta persona. Le dije, bueno, perfecto, y me di el trabajo de traducir con la ayuda de una persona fundamental en las traducciones mías al italiano, que era la secretaria que yo tenía, que hablaba muy, muy bien español. Yo hablaba muy, muy bien italiano, entonces entre los dos pudimos hacer ese esfuerzo de traducción que yo creo que quedó bastante meritorio como resultado. Bueno, el asunto es que ya en contacto con este poeta italiano del sur de Italia, de la zona de Bari, él me manda una revista, una copia de la revista que dirigía. Y en esa revista venía un llamado a concurso nacional de poesía en Italia, que yo dije, mira, aquí lo que piden es escribir máximo de 50 poemas, tema libre, uno lo presenta y el premio, esto va a consistir en la publicación del poemario que se elija como libro. Entonces yo lo que pensé en ese momento, dije, mira, en realidad no voy a ganar nunca el premio, porque obviamente no es fácil ganarse un premio en Italia con tantos buenísimos poetas que escriben sus poemas en italiano. Pero dije, esta va a ser una oportunidad para mí, para yo traducir. Entonces me voy a quedar con poemas escritos en italiano, y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar a socializarlos en las fiestas con los amigos, qué sé yo, los voy a dar a conocer, recitaré de vez en cuando. En fin, eso era lo que tenía en mente. Bueno, curiosamente, al poco tiempo después me llaman para decirme que yo me había ganado el premio. Y eso significó ya la aparición de mi primer libro. Ese es el María María, que son una colección de poemas de amor, que obviamente estaban todos en italiano, porque tuve que traducirlo. Fue el gran esfuerzo con la ayuda de esta amiga, Giuliana Corinti, que fue fundamental, digamos, en el ejercicio de poder presentarme al premio. Y fue fantástico porque después yo, junto con la editorial que publicó el libro, yo recorría Italia en distintos lugares, y estaba normalmente, yo recitaba, lo cual lo pasaba muy bien, y ellos vendían el libro. Entonces se hizo un negocio de gran valor para ambos, ¿no? Entonces eso fue muy, muy hermoso. Bueno, ya con el libro ya publicado, pasé a la categoría de creerme que ya era poeta, sentirme como tal, porque había logrado dar ese paso tan importante que es la universalización del verso que uno lleva
casi como arte clandestino, ¿no? Que era lo que había hecho yo hasta ese momento. Me preguntabas tú también sobre poetas decías poetas vivos que hayan... De los poetas vivos, Raúl Zurita, de lejos. Raúl es amigo mío, lo conocí mucho tiempo, estuvimos juntos también en Italia, él fue allá un tiempo agregado cultural en la embajada. Lo había conocido antes por muchas referencias de él cuando estaba desarrollándose actividades poéticas en Chile en tiempos de dictadura. Y yo trataba de conseguir dinero, apoyos económicos para que estas iniciativas pudieran realizarse. Así que hay también, como digo, una relación de muy largo tiempo y creo que me impactó mucho, ¿no es cierto?, lo que fueron sus primeros poemarios, pues lo que siguió haciendo Raúl. Y bueno, y le tengo que agradecer también de todo corazón que él es la persona que me escribió el prólogo de mi segundo libro de poemas que se llama El árbol quebrado. Pero eso ya fue una historia posterior, cuando yo ya había regresado a Chile después de los años de exilio. Germán, y tenemos a Raúl Zurita, pero Italia, los escritores italianos, ¿hubo alguna influencia de ellos en ti? Había varios del grupo que yo más conocía en ese momento: Daniele Giancane, Nico Mori, que acaba de fallecer, Angela Di Leo, Anna Santoliquido. Eran personas que estaban muy... después Elio Pécora, que era un gran poeta romano. Eso eran con los cuales yo convivía, digamos, en la cotidianeidad, ellos y muchos otros, pero menciono esos nombres porque fueron tal vez los que tuve más cerca mío, con los cuales hubo una profundización mayor de versos. Hay en nuestros libros hay poemas dedicados unos a otros, en fin, es toda una historia, porque se armó una relación de amistad muy profunda. Pero también está el hecho que viviendo en Italia a mí se me abrió el mundo a la poesía italiana. O sea, gente como Quasimo, Ungaretti, Leopardi, para ir a los más antiguos. En fin, hay tanta gente, Luzzi, Montale, ya ahí nomás tiré 2 premios Nobel. En fin, gente que realmente tenía un tipo de escritura que, si bien es cierto, no deja una huella en el modo como yo escribo, sí hay algo del vuelo, de la manera como... bueno, estos son procesos casi absolutamente inconscientes, ¿no? Esta manera como se va haciendo la abstracción en la poesía, y la síntesis que muchas veces la poesía busca. Yo creo que bebí muchísimo de esa poesía italiana, porque yo al final viví 17 años en Italia, que no es poco, tanto así que hasta regalé una hija a Italia, se me quedó allá. Y bueno, eso me obliga a volver de vez en cuando. Germán, ese fue el primer impulso, ¿cierto?, en Italia, el primer libro, María María, pero continuaste escribiendo e integrando grupos intelectuales tanto en Italia como en Chile. Pero ¿cómo llegaste a PEN Chile? Mira, yo tenía una muy mala impresión de lo que era PEN, porque en la época de la dictadura, PEN Chile había tenido un rol absolutamente casi inocuo, y las pocas cosas que dijo fue para reiterar que en Chile había libertad de prensa y había libertad de expresión. Entonces ese tipo de cosas, obviamente, a los que vivíamos afuera en el exilio nunca nos parecieron. Y de ahí yo me quedé con esa sensación de que, bueno, era una institución que no tenía remedio. Sin embargo, llegando acá, ya pasó bastante tiempo, estando acá en Chile a través
de un poeta chileno, muy amigo mío, Jorge Ragal, que en ese momento era secretario de PEN. Fue él quien me habló y de este esfuerzo un poco de rescatar a PEN Chile en una dimensión nueva. A través de Jorge yo conocí a Antonio Skármeta, que era uno, tal vez, era un miembro del directorio de PEN y una de las personas más relevantes, obviamente, de las letras chilenas. También estaba en PEN Chile Carlos Franz. Yo a Carlos lo había conocido en España, porque yo estuve trabajando también para Naciones Unidas durante 4 años allá, que coincidieron en los años en que Carlos fue agregado cultural en la embajada. Entonces también ahí se había establecido ese vínculo. Y después ya fui conociendo a otra gente ahí en el marco de PEN Chile, y así fue como me acerqué y me sumé, porque pensé que era una buena posibilidad esto de rescatar a PEN Chile, sobre todo cuando yo ya tenía información bastante más clara y buena información sobre lo que era el rol de PEN internacional al cual PEN Chile estaba adherido, digamos, que fue así como me acerqué, a fines de septiembre, eso fue del año 2013, y a mí me eligieron miembro del directorio de PEN Chile en diciembre, de haber sido del año 2015, y por lo tanto, incluso ya desde el principio, cuando asumí en el directorio, fui designado como tesorero de PEN Chile, entonces ya tuve una participación directa en todo lo que era el trabajo de PEN Chile, que durante todos esos años lo dirigió Jorge Ragal. Germán, y para detenernos un poco y para todas aquellas personas que están viendo esta entrevista, ¿qué es PEN Chile? ¿Cómo le podemos comunicar a toda la gente qué es PEN Chile, cuál es su función o cómo surge también? Mira, bueno, lo primero no existe PEN Chile si no se comprende primero que existe un PEN internacional. PEN internacional que está cumpliendo 100 años de vida, fue fundado en 1921 por una mujer, Catherine Dawson Scott, que nunca fue presidenta, porque no se usaba que las mujeres tuviesen cargos relevantes, y obviamente el primer presidente fue un escritor inglés que al poco tiempo ganó el Premio Nobel de Literatura, Glassworthy. Y, y ahí comenzó esto como se llamaba club, era la idea de juntar a los escritores, de que se reunieran, pudiesen conversar, incluso dar albergo, dar alimentación, así era casi como pequeños hoteles o pensiones, dirían acá en Chile, donde se iban juntando los escritores. Con el correr de los años esto fue creciendo, fueron apareciendo en otras, digamos, sedes de PENes nacionales en Europa, y así fue creciendo todo esto, y en los años 30 es cuando llega aquí a América Latina. Y ahí ya empieza también a tener un rasgo muy importante a desarrollarse, una cosa que, si bien es cierto, estaba en los inicios, se había desarrollado poco, que era la preocupación por los derechos humanos. PEN Internacional yo creo que fue la primera organización mundial que se encarga de los temas de unión de escritores, por así decirlo, o Asociación Mundial de Escritores, que es la única que existe actualmente, además, y también de la defensa de los derechos humanos. En los años 30 está toda la confrontación respecto al desarrollo del nazismo en Alemania. Incluso es tan fuerte la confrontación al interior de PEN Internacional que terminan expulsados los representantes pro-nazi de PEN alemán. Y como ellos controlan el país, los primeros inicios de PEN Alemania en aquella época son escritores como Heinrich Böll, por ejemplo, que son escritores que están en el exilio. Bueno, entonces acá en América Latina, Chile comienza a tomar esta misma inspiración, es un encuentro de escritores. Nosotros tuvimos escritores de primera línea, siempre en la historia, Augusto Dalmar, por ejemplo, después está, bueno, Pablo Neruda, tuvo Nicanor Parra, gente que muy destacadísima. El primer presidente, entre paréntesis, fue Carlos Silva de Vildósola,
que no es el nombre de una calle en Santiago, es la persona que se le designa como el padre del periodismo en Chile. Y él trabajó en PEN y también ayudó a desarrollar esa otra área, que aquí no es solo un encuentro de escritores, es también un encuentro con periodistas, y se abren las puertas a a un esfuerzo por llegar más allá de solo el mundo de escritores, porque la palabra pen significa, la P es por poesía, la E por ensayo, la N por narrativa. Ellos juegan, valen también para el inglés esa sigla, y por lo tanto juegan con la palabra pen, que significa pluma en inglés. Nosotros, bueno, quedamos con el acrónimo acá bueno, todos los países que no fuesen de habla inglesa, pero también desarrollando inicialmente esas tres vertientes y después sumando a periodistas y a otras dimensiones del mundo. Por ejemplo, hoy día blogueros, etcétera, son perfectamente aceptados en instituciones como la nuestra. Entonces, hoy día la función también se ha desarrollado en esto de la defensa de los derechos humanos. No solo en Chile, nosotros levantamos nuestra voz y nos adherimos a cosas que PEN Internacional esté planteando en otros lugares. También nos preocupamos en Chile de que estas cosas no sucedan, porque a veces pasan un poco, ahora que uno no vive, digamos, con esta opresión de la dictadura como se vivió en el pasado. Eso no quiere decir que a veces hay problemas de libertad de expresión serios que están amenazados, y que nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Incluso la situación de las tesis, que fue el caso más reciente, nosotros también levantamos esa voz junto con PEN Internacional, porque estaban ellas siendo discriminadas y amenazadas en el derecho a la libre expresión, digamos. Entonces, un poco trabajamos en esos dos grandes pilares, ¿no? Desarrollo de literatura por un lado, encuentro de escritores, etcétera, y por otro lado, defensa de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Eso diría yo son los elementos fundamentales de nuestro trabajo. También recordar que Isabel Allende ha ingresado a PEN, dentro de los escritores que usted había nombrado. Sí, esa fue una cosa maravillosa que nos acaba de suceder este año. Isabel es una persona que estaba vinculada desde hace mucho tiempo con PEN Internacional. Hay que entender que PEN Internacional no tiene membresía, uno no es miembro de PEN Internacional. PEN Internacional es una organización de la cual dependen los órganos nacionales, en los cuales sí hay membresía. Entonces, Isabel Allende siempre trabajó muy cercana con PEN Internacional. Ella participaba mucho en todo lo que decía relación con la defensa de escritores perseguidos, etc. Y nosotros, bueno, nos enteramos de ese rol de ella muy cercana a PEN Internacional, y bueno, me tomé la libertad hace unos meses atrás de contactarla y decirle: mira, a nosotros nos encantaría poder designarte como socia honoraria de PEN Chile, en el claro entendido que no es ella la que le hace, que no somos nosotros los que estamos haciendo un honor, un reconocimiento a ella principalmente, sino que es ella la que le da brillo a PEN Chile por el solo hecho de su presencia. Es una gran cosa esa participación, esa alegría, esa sencillez con que Isabel ha llegado a trabajar con nosotros y apoyarnos en nuestras actividades. Así que gracias por recordarlo, porque yo diría, es el logro más importante que hemos tenido el 2021, y me atrevería a decir que mucho tiempo que PEN no había tenido una acción, por así decirlo, que fuese de impacto mundial, porque la verdad que esto fue conocido en todo el mundo, y nosotros recibimos expresiones de felicitaciones, etcétera, de muchos centros PEN de otros países, no solo que hablan español, sino que muchos de habla inglesa, lo que habla de esta también dimensión universalista, ¿no?, que tiene Isabel. También hablaba sobre los derechos humanos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido PEN en relación con esto, con la defensa de escritores
y escritoras? Mira, nosotros en PEN, la verdad que nos hemos dedicado desde el largo tiempo, estoy hablando de PEN Internacional, a la defensa, tal vez voy a mencionar un par, 3 o 4 hitos tal vez importantes. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española se salvó la vida a un escritor húngaro que era periodista, Kössler, que estaba condenado a muerte. Y gracias a la acción de PEN Internacional en ese momento fue expulsado, estaba en la zona franquista, porque estamos hablando del año 1936, y él es expulsado de España y se le salva la vida. No pudimos hacer lo mismo con Federico García Lorca, porque las noticias llegaron tarde. Entonces, cuando ya sabe PEN Internacional, imagínense, en aquella época no había correo electrónico, todo se hacía con telegrama, que era en el mejor de los casos. Cuando llega la noticia a PEN Internacional de que ha sido detenido García Lorca, a él inmediatamente PEN hace él estaba en Granada, en la zona de España, en Andalucía, que estaba bajo control franquista. PEN va incluso a España a tratar de lograr la liberación, y resulta que ya se llega tarde, porque la detención de García Lorca fue muy breve. Él no alcanzó a estar 3 días en total preso hasta que es fusilado el 18 de agosto del año 36. Después tuvimos también, posteriormente está el caso de Wole Soyinka, que es un premio Nobel de 1966, nigeriano. Él también estaba condenado a muerte el año 1967, interviene PEN Internacional, Arthur Miller era el presidente, y cuando el general que estaba a cargo del país en ese momento se pregunta, ¿y este Arthur Miller es el mismo que está casado con Marilyn Monroe? Al decirle que sí era el mismo, decidió liberar a Soyinka. Esto para expresar lo increíble que es la vida muchas veces, ¿no? Cómo van quedando a veces a partir de las cosas más inesperadas, acciones que se toman, llegan a buen puerto, a buen resultado. Lo mismo nos sucedió con Salman Rushdie. Cuando sale la fatwa del Ayatollah Khomeini en contra de Rushdie por haber escrito los versos satánicos, obviamente el PEN internacional y todos los centros PEN del mundo empiezan a bregar por la libertad y bueno, se tuvo que hacer varias cosas, como esconderlo inicialmente, protegerlo. Finalmente ya ese elemento está superado, pero significó que Rushdie recibió ese apoyo de PEN, y él era miembro del PEN inglés, y por lo tanto siempre ha sido una persona muy cercana y muy agradecida de todo el trabajo, que ha sido uno de los grandes voceros de PEN en esto. Y así hay, como digo, muchos ejemplos. Hoy día son múltiples las personas, porque aquí cada centro PEN anuncia cuáles son las personas que están en peligro en sus países, y tenemos un grupo de personas, un comité que organiza una lista de casos que se va haciendo año a año, y es un listado largo, donde están todos los perseguidos, país por país, se explica cada caso, y se indica a las personas vinculadas a PEN qué es lo que pueden hacer para tratar de presionar a los gobiernos para que sean liberadas esas personas que están amenazadas o que están encarceladas. De manera que eso es un valor muy, muy importante que tiene PEN Internacional, el cual nosotros nos hacemos parte plenamente y apoyamos en todo lo que podemos desde PEN Chile. Germán, y en la actualidad, ¿cuáles son las proyecciones que tiene específicamente PEN Chile con sus escritores y escritoras? Mira, la primera cosa que yo he tratado de preocuparme desde que fui elegido presidente de PEN Chile,
Eso fue en abril del 2021, de este año. Tiene por objeto el vincularnos más estrechamente con los socios, estar en un cierto sentido más al servicio de los socios, que exista un vínculo, un lazo con ellos, y que por lo menos cada quien se sienta que tiene un espacio donde llegar con una palabra, tiene un espacio donde llegar con una idea. A nadie, obviamente, se le obliga a que haga nada. De manera que no estamos forzando a que la gente tenga que hacer sí o sí las cosas que estamos proponiendo, pero que sepan que existe esa plataforma para que se acerque. Para ello, hemos establecido 4 comités acá en Chile que se han dinamizado, digamos, mucho durante este último tiempo, que entre paréntesis tienen sus equivalentes, estos 4 comités, en comités internacionales que tiene PEN en Inglaterra. Estamos hablando, uno que es el Comité por la Paz, el otro el Comité de Escritores Perseguidos, que era el que recién me mencionaba hace un rato. Está uno de traducción y de derechos lingüísticos, que se preocupa también de la protección, defensa de los idiomas hablados por minorías, y sobre todo de pueblos originarios en el mundo entero. Y después está el otro comité, es el de mujeres escritoras, que este también lleva bastante tiempo, que las mujeres fue en los años 80, digamos, que en PEN Internacional se tomó esa decisión, y las mujeres de PEN Chile obviamente han seguido por ese mismo camino. Yo quiero decir que es interesante que sepa que en el directorio de PEN Chile, que somos 15 personas, 8 de ellas son mujeres, y de los miembros de PEN Chile, más de la mitad son mujeres, de manera que son muy activas, muy presentes, muy dinámicas, y solo falta que sea una de ellas presidenta del PEN Chile, pero creo que falta poco para ello. Así que estamos muy esperanzados también de que ese trabajo se siga desarrollando. Después, el otro tema, hemos querido aumentar la membresía, o sea, salir del reducto más pequeño nuestro, más autorreferente, y en ese sentido tenemos un interés grande en acercarnos a la juventud, porque la verdad que en Chile durante un tiempo tuvo mucha gente que éramos ya adultos mayores, y ciertamente es necesario darle un espacio, darle voz, darle la posibilidad de tomar una acción más dinámica, porque eso dinamiza a PEN Chile, le hace bien a PEN Chile y consecuencialmente a PEN Internacional, que sean jóvenes quienes vayan ingresando a nuestra organización. Y eso poco a poco se ha ido logrando, seguiremos en ese esfuerzo, vamos a ver cómo llegamos al resultado de eso. Después también realizamos una enorme cantidad de actividades, ¿no es cierto?, en estos ánimos de reinsertar a PEN Chile como un actor en el mundo cultural chileno. Recientemente, bueno, hicimos un acto para la incorporación de Isabel Allende, que fue transmitido por Facebook Live y tuvo bastante repercusión. Tenemos un programa de radio online que se llama Plumas al Viento, que lo realizamos todos los días miércoles. Vamos cambiando ahí las temáticas, vamos teniendo invitados, etc. Y eso le va dando también vida y salida a lo que hace PEN. Tiempo atrás, un par de semanas atrás, hicimos un encuentro con 2 escritoras notables, una de ellas Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense, muy reconocida a nivel mundial, y también con Carla Welfenbein, chilena, que tiene ya, si no me equivoco, son 7 las novelas que Carla ha escrito, ha sido traducida también creo a 14 idiomas, en fin, ya es una persona que tiene un renombre internacional. Entonces hicimos un diálogo en esta actividad entre estas 2 grandes escritoras. Y así vamos viendo distintas cosas, hacemos lanzamientos
de libros, participamos con otras instituciones, tenemos acuerdos, por ejemplo, con la Embajada de México en Chile, hemos hecho un par de actividades importantes, en fin, va todos los meses, se van haciendo al menos un par de cosas por mes que le va dando presencia a nuestra organización en Chile. Y el otro elemento que es como organización hemos sido bastante rigurosos en estos últimos meses es la reinserción de PEN en el mundo internacional. Y eso lo estamos haciendo principalmente con PEN Internacional, participando en sus actividades, teniendo presencia, estableciendo contactos con ellos de manera mucho más periódica y participando obviamente en las iniciativas que ellos realizan. Acaba de terminar un congreso internacional de PEN Chile, perdón, de PEN Internacional, con la participación de más de 100 centros a nivel mundial, donde tuvimos la oportunidad de escuchar, intercambiar también con escritores del nivel de Salman Rushdie, que acabo de nombrar, Anne Westcott, que es canadiense, estuvo Goethe, premio Nobel, en fin, los nombres son muchísimos que tuvimos el gran privilegio de poder conversar con ellos y escucharlos en sus diálogos de distintas materias. Y eso es una cosa que a nosotros nos interesa porque también le ayuda a los escritores chilenos a abrir la mirada, a conocer otras realidades, a conocer otros escritores, lo que están contando, lo que están diciendo, lo que están escribiendo, y eso nos ayuda muchísimo. Germán, tú ahí en tu respuesta mencionaste distintos comités. Dentro de ellos está el Comité de la Paz, el que nosotros pertenecemos. ¿Qué es el Comité de la Paz? ¿Cuál es su función dentro de PEN Chile? Mira, antes de ir a PEN Chile, me voy a PEN Internacional porque ahí está el origen de lo que hacemos nosotros. PEN Internacional surge el año 1921 precisamente porque venían saliendo de una guerra atroz en Europa. Y al poco andar, alcanzan a pasar 20 años, menos de 20 años, y ya se entra en la segunda conflagración mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, al término de esa guerra, se nos presenta a nivel mundial la situación de lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Estos dos grandes bloques de la superpotencia, por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética, cada uno manejando su propio digamos, mundo o países satélites que giraban en torno a uno y otro. Y la verdad es que nos hacen vivir épocas de mucha inestabilidad. Eso llevó a que en el año 1984, en plena Guerra Fría, PEN Internacional decidiera crear el Comité por la Paz. Y fue activo ese comité precisamente en los años que van del 84 al 89, que son hasta que se termina la Guerra Fría, después del 92, desaparición de la Unión Soviética, etc. También está digamos, la separación de Yugoslavia, fue toda otra realidad europea muy, muy grande. Y claro, lo que en un primer momento algunas personas vieron como una luz de esperanza, diciendo, mira, finalmente se acaba la confrontación entre las dos grandes superpotencias, terminamos peor que antes, porque se produjo todo el desarrollo de los nacionalismos. Tanto en países o repúblicas, ex-repúblicas socialistas soviéticas, como en países que pertenecieron a la ex-Yugoslavia. Y ahí PEN tuvo un rol fundamental, sobre todo en la Guerra de los Balcanes, en la protección de escritores en Eslovenia, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, la zona de Kosovo. Junto con ello se inserta en el mundo Albania, en fin, empiezan a aparecer realidades, y ahí está
PEN Internacional presente en todo eso. Lo mismo vale para lo que sucede en las ex repúblicas socialistas soviéticas, está el caso de Georgia, está el caso de grupos que ni siquiera constituían naciones en esa antes, que ni siquiera nosotros habíamos escuchado jamás hablar, como Chechenia. Es un tema que aparece en esos momentos, otra nacionalidad que se enfrenta en una larga guerra, y bueno, está la acción ahí de PEN, que se realiza a través de dos centros importantes, uno que se llama PEN Rusia, que tiene su sede en lo que era Leningrado, ahora se llama San Petersburgo, recuperó su antiguo nombre, y el otro que se llama PEN Moscú. Son los dos que han realizado muchas actividades de protección a escritores en esa zona del mundo, y nos han solicitado ayuda a nosotros para trabajar en ese mismo sentido. Entonces, nosotros acá desarrollamos, la idea nuestra era precisamente desarrollar un comité por la paz en circunstancias de que estábamos viviendo épocas que ya se veía una conflictualidad seria. Antes vino lo del estallido social, la inestabilidad que eso trajo, la preocupación a mucha gente, la esperanza a tantos otros, la necesidad de cambios que algunos hemos visualizado que se ha podido producir a través de esto, y ya lo estamos viviendo concretamente en estos momentos. Pero a nosotros como PEN Internacional, perdón, como PEN Chile en este caso, siempre nos interesó inspirarnos en PEN Internacional y abrir nuestro trabajo a mantener el énfasis en el encuentro entre las personas, aquí, el encuentro entre los chilenos y las nacionalidades que viven que están presentes en este territorio, para que pueda existir el diálogo, pueda existir el encuentro, saber que en esta mesa no hay nadie que sobre, y por lo tanto PEN Chile tiene un compromiso de seguir trabajando por esa dimensión de la paz. Y junto con ello hay una segunda dimensión, que es una dimensión más bien interna de cada quien, de buscarle y crearle espacio y reflexiones a los propios poetas, de que el vivir cada uno de nosotros en paz es un regalo que nos puede ayudar muchísimo a aumentar nuestras creaciones literarias, a ir mejorándolas, difundiéndolas mayormente, y saber que es un estado de la paz, es un estado interior que muchas veces ayuda a una sana escritura de convivencia y de encuentro nacional. Germán, ¿y las proyecciones que tiene el Comité de la Paz? ¿Cuáles serían los trabajos futuros que planean realizar? Bueno, perdón, yo creo que hay un primer elemento, es que seguir muy atento a todo el proceso que está viviendo Chile, porque entiendo tu pregunta referida al caso chileno, lo que está pasando en la Convención Constituyente. Nosotros queremos tener una participación muy importante en lo que se pueda influir, porque nosotros somos conscientes de la dimensión solamente de organismo no gubernamental y del peso que tenemos, pero no por ello es una voz que no hay que tomar en consideración, y vamos a ser nosotros los que nos vamos a censurar en términos de lo que vamos a decir, de manera que ahí hay mucho deseo de parte nuestra de llegar con una voz potente en términos de lo que tenemos que hacer o proponer tanto a la Comisión Constituyente en términos constitucionales a futuro respecto a los temas culturales, como lo que podamos influir en las distintas candidaturas que están siendo en este momento planteadas en Chile para la elección presidencial que vamos a tener dentro de un par de meses. Ahí estamos ya con breves tiempos, etcétera. No sé cuán efectiva podrá ser nuestra acción, pero no nos vamos a sustraer a ese esfuerzo. Eso es lo primero que diría yo en términos de trabajo por la paz en Chile. Y yo creo que hay otra dimensión que es muy importante que este comité tiene que ir viendo, que van surgiendo situaciones nuevas que hay que poner atención. Por ejemplo, todo lo del medio ambiente, todo lo que es lo de crisis de cambio climático que estamos viviendo. No hay un lugar donde, en PEN por lo menos, donde podamos canalizar eso, y yo creo que podría ser
este lugar del Comité PEN Chile por la Paz, donde a lo mejor podríamos desarrollar un esfuerzo importante en la cuestión medioambiental. Y lo otro es trabajar muy estrechamente con los otros comités, es decir, porque la paz es fundamental para que pueda existir defensa de lenguas originarias, del pueblo originario, por ejemplo. La defensa de esos idiomas se logran mucho mejor en condiciones de paz, y ahí tenemos un trabajo conjunto que hacer con el comité que se ocupa de los pueblos originarios. Y lo mismo vale para los de libertad, que buscan la libertad de los escritores. Es decir, hay escritores encarcelados porque existen países que no viven en paz. Hay condiciones que ir cambiando. Nosotros podemos ayudar desde nuestra pequeña dimensión chilena y latinoamericana, porque hacemos parte de esta región, y creo que es muy importante el seguir teniendo conciencia de que juntos con otros países de América Latina podremos hacer bastantes cosas en pro de la paz, empujando este tipo de iniciativas, como te digo, que están a veces centradas en otros comités, pero que se unen al Comité por la Paz precisamente porque son las condiciones de no paz las que hacen existentes realidades que queremos cambiar. Germán, te quiero agradecer mucho esta oportunidad de hacer un recorrido enorme por PEN Internacional y también por PEN Chile. Y antes de despedirnos, nos gustaría, para todos y todas aquellas personas que nos están viendo, escucharte recitar un poema para que podamos conocerte en más profundidad. Mira, ya que estábamos hablando del tema de la paz, yo quiero recitar un poema que efectivamente no está dedicado al tema de la paz, pero que es escrito cuando estalla la paz en Chile, que es después de la dictadura. Este poema se llama Ya no más cuando, y obviamente está inspirado en el Cuando de Chile, de Pablo Neruda, y se hace deudor el poema directamente de Pablo Neruda. Esto lo escribí yo cuando volví a Chile después de los 17 años de exilio. Y dice así: despierta, patria mía, te lo quiero susurrar con amor, con estelar ternura, suavemente detrás de tus oídos, compañera. Soy yo que llego paso a paso, lentamente, para hacerte inmensamente total y quedarme contigo ahora y para siempre. Son 10 años que te busco y otros tantos que me esperas. Déjame decirte quedamente que te amo, que he quedado sin voz de ir repitiendo con Neruda: oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ay cuándo y cuándo, ay cuándo me encontraré contigo. Hasta que hoy me sorprendí volando hacia tus brazos, alegre, lleno y satisfecho, porque finalmente descubrí el rincón en que habitabas y supe también que con paciencia tú aún me estabas esperando. Déjame abrazarte dulcemente y hundir mis ojos tristes y cansados en tu rubia cabellera de arenas de Atacama y besarte a la altura de los Andes, tus senos blancos de nieve pura y transparente. Déjame tomarte por el talle frágil vertiente rancagüina y recorrer con mis labios las tenues colinas de tu vientre en la frontera. Quiero acariciar con dulzura cada espacio de tus piernas, ardientes ventisqueros de Aysén y Magallanes, para luego penetrarte suavemente en Chiloé, en una cópula infinita que nos hará multiplicarnos tú y yo en cada uno de los mil rostros de tu pueblo, que es también el mío. Voy volando aún por las secas oquedades de Roma polvorienta, aleteando con todas mis fuerzas, estirándome, tocándote con los dedos, siempre hacia el sur, mi meridión inolvidable. Y llegaré de noche clara, risueño plenilunio, a besarte en la mejilla
sin premura, para quedarme contigo, atrapado en tu seno, aferrado con fuerza, con cadenas atado para siempre. Soy tuyo, protégeme, patria mía, no me dejes solo nuevamente, que tantos años de ausencia y desvarío planetario han lastimado todas mis raíces, me han horadado el alma y me han envejecido. Esta vez no te imploro, te lo ordeno y te lo exijo. Abre tus brazos y déjame descansar contigo hasta que florezca otra primavera y partamos juntos de la mano como ayer, recorriendo todos tus rincones y paisajes, pletóricos por la dicha, la risa y la alegría de habernos reencontrado, de sabernos uno, ingrávidos, complemento total e inseparable. Muchas gracias, Germán, por este poema profundo y fuerte. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras un consejo, un mensaje a todos y todos los escritores que están escuchando. Bueno, la verdad que en términos generales, simplemente un llamado a todos los escritores y las escritoras a seguir persiguiendo la paz para que siga imperando y haciendo posible la convivencia entre los seres humanos. Vale para Chile, vale para el resto del mundo. Y un mensaje para PEN Chile en particular, decirles, o más bien un mensaje desde PEN Chile a todos los escritores chilenos y chilenas o extranjeros que vivan acá en Chile. Decirles que las puertas de PEN están abiertas y nosotros particularmente nos interesa que estén abiertas de par en par a todos los jóvenes escritores y escritoras de nuestro país, precisamente para que la savia se renueve y siga la poesía abriendo caminos de unidad en Chile y en el mundo entero. Así que muchas gracias, Yalik. Muchas gracias a ti, Germán, muchas gracias a todos y a todas las que están viendo esta entrevista y nos vemos en una próxima con un nuevo o nueva invitada. Muchas gracias y muy buenas noches.